Bienvenidos a Garvey Podcast. El día de hoy estamos con Gabriela Martínez. ¿Cómo te encuentras? Hola, Chuy, muy bien. Muchas gracias. Muy feliz de estar acá. Con gusto. Pues bueno, tú te dedicas al tema de duelos, te dedicas también un poquito al tema de la psicología, pero ¿cómo empezó todo? Bueno, cuando yo estaba muy chica, a mí me interesaban mucho los temas de educación. Era como que lo que más me llamaba la atención. Y desde niña yo jugaba a que era la maestra y me encantaba todo ese tema. Pero ya cuando empiezo a acercarme a la elección de carrera, veo que está la carrera de psicopedagogía, que tiene como que esta parte de psicología y de entender un poquito los procesos mentales, y decido mejor irme a esa rama porque se me hacía mucho más completa. Entonces, cuando empiezo a trabajar y empiezo a trabajar con alumnos o estudiantes de secundaria, y ahí me doy cuenta de la importancia que es la familia, o sea, el tema de los papás, cómo es en la educación de los hijos. Me meto a estudiar una maestría en consultoría de familia y ahí empiezan a hablar mucho del duelo, de los procesos de duelo, que yo antes ya había vivido como que un proceso de duelo y había escuchado de la tanatología y me había gustado mucho y me ayudó mucho en ese momento, y entonces cuando lo empiezo a escuchar en la maestría, pues después dije, es un tema que me interesa muchísimo. Y me fui metiendo, empecé a tomar diplomados, cursos, hice una certificación en temas de duelo. Y después el tema del duelo, pues como tiene mucho que ver con como que en esos momentos sientes que se te acaba, o sea, si tienes una pérdida, sientes que se te acaba el mundo o como desinterés por la vida, ya no sabes qué seguir. Entonces, muchas veces la tanatología se apoya de la logoterapia, que es una corriente de psicología, y entonces después de haber estudiado este tema del duelo fue como descubro todo esto que bueno, ya desde antes había escuchado un poquito de la logoterapia con el libro muy famoso del hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, y entonces empecé a estudiar logoterapia, que básicamente lo que hace la logoterapia, lo que te dice es como encontrar sentido. Y de este libro que te cuento del hombre en busca de sentido, lo escribe Viktor Frankl. Él es un judío, es un psiquiatra judío, entra a los campos de concentración y pues bueno, en los campos de concentración él se da cuenta que... Viktor Frank estaba en los campos de concentración. Sé que él, pues de tener una vida normal, de repente, ¡pum!, vas acá con los nazis y demás. Y pues en esos campos de concentración pues no encuentras sentido a tu vida, o sea, no sabes cuándo vas a salir, en qué momento. Es un proceso similar en la parte de los duelos, supongo. Sí, exacto, pues es que eso mismo es un duelo, o sea, el que te priven de tu libertad, el que no sabes qué va a pasar, hay muchísima incertidumbre, además hay muchísima gente pues muriéndose alrededor. Y pues bueno, sí, justamente este psiquiatra, pues él ya medio que tenía desarrollada su teoría desde antes de entrar, pero pues ahí como que lo pone en práctica 100%. Lo que descubre es que había personas que tenían como motivos para querer sobrevivir y salir adelante y poder salir del campo de concentración, y hay otros que no. Él empieza a notar como desde que dejan de rasurarse la barba, eso empieza a decir que ya están como que perdiendo ánimos. Y después ve como algunos hasta incluso se suicidan antes de que sean llevados a cámaras de gas o lo que sea. Y por ejemplo, él estaba recién casado, su esposa estaba embarazada, entonces eso a él lo mantenía con vida. Decía que yo tengo que salir de aquí a encontrar a mi esposa. Y además, dentro de todo el panorama de lo que era el campo de concentración, él como médico psiquiatra también empieza a encontrar como su sentido, que dice, oye, hay muchísima necesidad aquí dentro. Y entonces empieza él a trabajar atendiendo a las personas que estaban ahí, que tuvieran alguna necesidad, pues ya sea de física, de enfermedad, lo que sea, hasta psicológica. Entonces eso también como que lo mantiene mucho en vida. Y bueno, pues logra salir de los campos de concentración y escribe toda la teoría de la logoterapia, que pues básicamente es eso, o sea, dice, ante situaciones muy adversas o muy difíciles, siempre hay algo que le puedes encontrar de sentido que te hace salir adelante. Que yo lo veo como la parte de esperanza, o sea, ellos no sabían en qué momento iban a salir, pero él sabía de que tenía a su esposa. También tengo entendido que él, bueno, ya tenía planeado ser conferencista, ser escritor,
que también eso le mantuvo la llama viva. Sí. También algo que menciona el libro es la parte de los cigarros, que cuando empezaban a fumar, ya como que le empezarse a enviciar también los orillaba pues a querer ya no estar. En la parte que estamos actualmente, ¿tú cómo lo has visto? Uy, pues en cuanto al tema de sentido de vida, Es correcto. qué pregunta tan interesante, porque justo, por ejemplo, con esto que hablas de los vicios y demás, ahorita yo creo, esto es opinión personal, pero lo que veo muchísimo, sobre todo en la gente joven, es que se pierde mucho este sentido de vida, o sea, el tener un propósito, el tener un objetivo por el cual estar luchando. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que están muy fáciles allá afuera, o sea, tienes ChatGPT que te resuelve todo en un segundo, Google Maps que te dice a dónde ir, o sea, ni siquiera tienes como que esta oportunidad de pensar y de formar criterio. Entonces, todas estas cosas y el que todo sea rápido, o sea, Amazon, Uber Eats, lo que sea, todo es rápido, todo pierde sentido de lucha. Entonces, desde ahí como que vas haciéndote como, pues, ¿para qué vivo, no? O sea, perder un poquito la esperanza de ¿para qué estoy aquí si todo se resuelve bien fácil? Cuando a lo mejor, digo, no sé, hablando a lo mejor de nuestros abuelos, nuestros papás, incluso algunos de nosotros todavía nos tocó un poquito más una educación en la que pues tienes como más sentidos de lucha, o sea, de que pues tengo que hacer esto, no consigo todo tan rápido, requiere esfuerzo, tiempo, dedicación, y creo que ahorita el mundo actual, que todo es tan fácil y tan rápido, hace que pierda un poquito eso. Claro, y también que todos están luchando por nuestra atención. Entonces, ¿cómo mantienes el sentido teniendo tantos reflectores sobre ti? Sí, eso también, o sea, porque es muy engañoso todo lo que es redes sociales y así, o sea, es como postear cosas muy falsas, pueden ser muy falsas, y todo eso, más bien yo creo que tiene que ver también con la autenticidad, o sea, la logoterapia habla mucho del ser auténtico, que es el que tú te conozcas, y yo creo que es la base de cualquier, o sea, que todos debemos de tener, el que tú te conozcas, para que puedas saber muy bien tú quién eres, en qué eres bueno, qué puedes hacer, porque ahí también encuentras el sentido, o sea, el para qué. O sea, yo tengo estas capacidades, yo tengo estas habilidades, y también el estar como que un poquito abierto al mundo, a descubrir qué necesita el mundo, entonces yo puedo poner estas capacidades a favor de lo que el mundo necesita. Pero vivir bajo reflectores, bajo redes sociales, pues es mucho de apariencias, entonces se pierde este ser auténtico. Entonces, pues realmente a lo mejor ni hay un autoconocimiento, ni siquiera hay como un saber yo quién soy, es qué tengo que mostrar al mundo porque todos lo muestran, o porque esto es lo llamativo, ¿no? O sea, esto es lo que el mundo quiere ver. Claro, y supongo que ahorita, pues como dices, con la gente joven, ha de ser muy común de que te llegue alguien completamente perdido. ¿Cuál es el proceso por el que tú empiezas para que esa persona vuelva a encontrar ese sentido a su vida? Pues mira, cada proceso y cada persona es muy diferente. Entonces, obviamente, cuando estás trabajando con alguien, pues primero tienes que conocer como que un poquito de la historia y poder ver cuáles son las necesidades de esta persona en específico, ¿sí? O sea, si, no sé, hay veces que se pierde el sentido porque hay un duelo, y a veces ni siquiera lo reconocen, porque a lo mejor es un duelo de no una muerte per se, pero una separación con alguien importante, o una pérdida de trabajo, o que no lograron entrar al trabajo de sus sueños o la carrera de sus sueños. Entonces como que tienes que investigar o explorar mucho esta parte primero para poder entender. Y el proceso nunca es como, o sea, siempre es de que la persona vaya descubriendo. Yo siempre digo, es ampliar el panorama, o sea, como que vamos a ampliar la mirada para poder entender todo lo que está pasando y ver todo lo que tienes, porque hay veces que cuando se pierde como que este sentido de para qué estoy aquí, la visión está como muy cerrada. Entonces, pues la idea es poderla ampliar un poquito. Y yo trabajo mucho, siempre les digo, desde la parte sana, o sea, todos tenemos una parte que está bien, que es como te digo, todas estas fortalezas que sí tenemos, todas estas cualidades. Y entonces pues muchas veces ante la desesperanza se siente como que no tiene nada bueno. Entonces pues es ayudar a la persona a ver todo esto. Se parte mucho del autoconocimiento, o sea, esta parte es clave, el conocerse,
que la persona se conozca, que se vea sin estereotipos, que se vea sin etiquetas, como desde una parte compasiva, no en el sentido de hacerse víctima, sino también desde el amor, o sea, claro, para que crezca desde el amor propio. Entonces, no hay una así como que regla 1, 2, 3 que se hace, pero creo que eso abre mucho para poder empezar a trabajar. Excelente. Algo que también me gustaría que mencionaras, sé que hay un proceso por el que pasas al momento de que estás en el duelo. Sucede el duelo y pasa un proceso, no recuerdo cuántos pasos son, hasta que llegas a una vida plena. ¿Podrías hablarnos un poquito de ese proceso? Sí, mira, en tanatología tal cual empieza con Elizabeth Kubler-Ross y ella diseña, vamos a llamarlo así, un modelo del duelo en el que sí hay ciertos pasos que dice que las personas transitan, pero realmente este proceso se empezó a utilizar con enfermos terminales. Entonces ella habla de que los enfermos terminales tienen que pasar primero por un proceso de enojo, de aceptación, de negociación, etc. Entonces, no necesariamente cuando una persona vive un duelo pasa por todos esos procesos, que creo que ahí es donde mucha gente se confunde. O sea, hay muchas características que se comparten, que claro, que te sientes enojado, que a lo mejor estás tratando de negociar con la vida, con Dios, con el mundo, de que no, mejor cámbiame esto, pasa esto. Hay un proceso de depresión y un proceso de aceptación. Entonces, puedes pasar por muchos, pero realmente en lo personal a mí no me gusta como decir estos son los procesos y así se viven, porque sería como si hubiera un manual de cómo debe ser, y la realidad es que tú, yo y el resto del mundo vamos a vivir un proceso de duelo bien diferente. ¿Por qué? Porque influyen muchas características personales, o sea, influye tu forma de ser, tu forma de percibir el mundo, características de tu personalidad, tu inteligencia emocional, qué tanto controlas las emociones o te desbordas de las emociones. Entonces, por ejemplo, si es una pérdida de una muerte, influye mucho también el tipo de relación que tenías con la persona. Entonces hay demasiados factores que cambian, que a mí no me gusta como encasillarlo a que es un proceso. Pero sí te digo, hay muchos elementos comunes. O sea, es normal que haya mucha tristeza, que se sienta mucha desesperanza. La idea siempre es que la persona llegue a la aceptación. ¿Por qué? Porque aceptar es literalmente, pues esto es lo que es y punto, ¿no? O sea, es a lo mejor algo que no va a cambiar, y cuando uno deja de tener expectativas de cómo quiere que sean las otras cosas y acepta, es como un proceso de decir, ok, entonces tengo que aprender a vivir con esto, y cómo quiero vivir a partir de esto. Claro. Cuando no hay aceptación se genera demasiada frustración, o sea, es como, yo quiero que las cosas sean diferentes, entonces eso, como tú dijiste, una vida plena, eso no te lleva para nada a una vida plena, todo lo contrario, o sea, te genera demasiado malestar porque yo quiero que las cosas sean de otra manera. Es un choque de emociones. Sí, sí, definitivo. En ese momento, bueno, todos pasamos al final de cuentas por algo así, pero la mayoría no sabe qué hacer, con quién acudir. ¿Tú qué recomiendas cuando recién pasa un duelo con alguien? Como te decía hace ratito, cada persona es bien diferente, entonces también es bien importante que cada uno vea qué necesito yo en este momento, porque hay unos que te van a decir, necesito estar rodeado de gente, y otros que te van a decir, necesito estar solo, por ejemplo. Pero que es bien importante cuidar alimentación y sueño, porque esa es la base de todo. Pasa mucho que en los duelos, no sé, te acaban de decir que tienes una enfermedad, lo que sea, cero tienes hambre, a lo mejor te acuestas y te despiertas a cada rato. Entonces, primero cuidar esa parte, o sea, aunque no tengas hambre, pues tienes que comer algo, come algo, tratar de hidratarte, dormir lo mejor que puedas desde temprano, etcétera. O sea, eso primero. Que es súper importante tratar, y que creo que mucha gente no hace, la parte emocional. Okay. No sé si a ti te tocó, creo que culturalmente vivimos en un mundo en el que se enseña poco a hablar de las emociones. O sea, ahorita creo que ya un poquito más hay esta conciencia, y lo vemos muchísimo también en redes sociales, pero no es la gran mayoría de la población que sabe hablar de sus emociones. Entonces, lo primero es eso, es como habla, o sea, habla de lo que sientes, expresa,
porque cuando estás lleno de tristeza, cuando estás lleno de dolor y te guardas todo tú, es bien difícil como, o sea, las emociones son como imagínate que energía compactada en tu cuerpo, entonces es tanta energía que necesita buscar una salida. Y hay veces que si no le das espacio de hecho en el día, pues va a salir en la noche, entonces te vas a despertar en la noche llorando porque en todo el día querías llorar pero nunca lloraste. Claro, claro. Entonces esa parte diría que es súper importante, la parte de la expresión emocional. Si por alguna razón, porque pasa también que te da pena hablar con alguien, decir cómo te sientes, escribir. O sea, escribir para sacar todo. Todo, el hablar y escribir también te ayuda como que a que baje un poquito la como intensidad y te ayuda a pensar mejor, te ayuda a entender lo que sientes, como a ponerle nombre a lo que sientes, porque también cuando traes un duelo o sea, hay veces que estás demasiado enojado, pero en verdad es tristeza escondida, entonces te ayuda como que a ordenar. Otra cosa que se me hace muy muy importante es la parte de la red de apoyo, que eso es, o sea, como el buscar quiénes son tus personas más cercanas a las que puedes acudir, ya sea tu familia, tus amigos, tu pareja, o sea, pero son como que esas personas que te sostienen. Entonces buscar a esas personas también, llamarlas, hablarles. Y bueno, esas serían así como que herramientas básicas que te diría que una persona debe tener en un proceso así. Dijiste algo muy interesante, porque creo que tanto yo como muchas personas, o sea, puedes platicar a lo mejor la situación, pero no sabes exactamente cuál es el nombre que tiene. O sea, dices de que, es que me pasó pero no sabes ni siquiera qué sentiste. No sé si es tristeza, enojo, desesperación, depresión, como mencionaste. O sea, no hayas para dónde hacerte y la gente nada más es como que te puede llegar a escuchar o algunos te cuentan como que también sus experiencias, pero está interesante la parte que dices de que anotar todo y al momento de anotarlo, después, ¿qué recomiendas? Pues si una persona, o sea, si tú te das cuenta que no sabes ni qué traes, no sabes ni cómo avanzar o que te está imposibilitando como seguir tu día, que a ver, si estamos hablando de una muerte, una noticia trágica, algo así como impactante, que sea un duelo así difícil, quizá va a haber un tiempo, unas semanas, unos días, en los que estás tan en shock que a lo mejor tu 100%, tu rendimiento 100%, pues no va a ser igual, ¿verdad? Entonces hay que tomar eso en cuenta, o sea, que a lo mejor te va a costar el triple levantarte de la cama, a lo mejor del 100% de tus actividades vas a lograr hacer un 70 o 50, entonces como que distinguir esa parte, pero si esto sí se va prolongando un chorro, o sea, pasan meses y te das cuenta que no sales de eso, o que no entiendes lo que dices tú, esta parte emocional de que, no sé, estoy siempre enojado o estoy demasiado triste que ni ganas tengo de pararme, es recomendable buscar ayuda profesional. O sea, esos son como que foquitos que te van diciendo que es mejor que la persona vaya con alguien. ¿Para qué? Para lo que decíamos hace rato, ¿no? O sea, ampliar la mirada y poder entender. Muchas veces en los procesos terapéuticos es eso, es poderle poner un nombre a lo que estás sintiendo y ver cómo vas a trabajar con eso. Claro. También una parte que siento que pasa mucho en momentos de un duelo es la parte de los sueños, que muchas veces, bueno, me pasó con una persona muy cercana, que muchas personas o muchos familiares a la par soñábamos como que cenas con la persona y todos a veces concluían a pesar de que estábamos a diferente distancia. Tú en esta parte, o sea, ¿qué recomiendas? Todos es como que, oye, lo soñé, pero ¿ahora qué? Entonces, en este caso, ¿tú qué puntos podrías como que aclarar en esta parte? Pues mira, obviamente hay mil cosas que a lo mejor ni siquiera tengo la explicación porque no soy una experta en temas de sueño. Pero creo que algo que sí da mucha pauta a qué proceso estás viviendo. O sea, hay muchas personas que llegan y sí, que a mí por ejemplo me dicen, es que esta persona me dice que tengo que seguir mi vida, o esta persona estaba enojada conmigo. Entonces eso te habla mucho de que hay que trabajar en el proceso. O sea, estás hablando de que a lo mejor hay que soltar algo, un enojo que hubo, una pelea, una discusión, o sea, como que trabajar en esa parte, o trabajar en la parte del, ok, entonces seguir adelante, o sea, como que el sueño a lo mejor te puede dar indicios de qué está pasando en el proceso de duelo. Ok, muy bien. ¿Tú recomiendas escribir esos sueños?
A mí me gusta mucho y yo siempre voy a recomendar escribir. ¿Por qué? Te digo, porque te ayuda a liberar, porque te ayuda a poner como que orden a tus emociones y porque al final tú también puedes, en cualquier momento puedes regresar a eso, ¿no? O sea, si es un sueño y a lo mejor es algo muy bonito que te queda y que quieres como que no se te olvide porque escuchaste que te dijo estas palabras, lo que sea, pues puede ser algo muy bueno. O sea, como que él regresa y lee lo que te dejó, lo que quieres como tener ahí. Claro, claro, qué bonito. Y al final de cuentas, pues dejar una pequeña marca también de todo lo que sucedió, como irlo documentando. Sí, totalmente. Que te voy a decir algo, hay veces que no quieres volverlo a leer. O sea, en lo personal me pasó hace poco y escribía muchísimo y casi un año y hasta la fecha es algo que no he vuelto a leer, pero que en su momento me ayudó mucho a liberar y ese era el propósito. O sea, no sé si en algún momento me atreva a leer todo lo que sentía y todo lo que soñaba y todo lo que había en ese momento, pero bueno, pues cada quien, ¿no? Hay personas que les encanta y que lo vuelven a vivir y que quieren disfrutarlo, entonces por eso digo, cada proceso es único. Claro, claro. También, otro punto que he notado también en la parte de duelo, algo que me llama la atención, depende de cada religión obviamente, mi familia es católica, me llama la atención la parte de que, no sé, una vez al mes tienes que ir a una misa para la persona, ¿Tú crees que la religión también tiene que ver con la parte de afrontar el duelo? Muchísimo. La fe es una parte súper importante en los procesos de duelo. Independientemente de qué religión sea, si crees que resucitas, si crees que reencarnas, lo que sea, la parte de la fe importa mucho. ¿Por qué? Porque uno, pues es también desde qué hay después de la vida, que por lo general en la religión encuentras una respuesta. También hay momentos en los que no encuentras esperanza en el mundo, o sea, como que en momentos difíciles te sientes totalmente desahuciado y el acudir a una fuente que te da fuerza, que rezas, que pides, te mantiene con muchísima, o sea, pues te da fuerza, tal cual, te hace tener como que esa creencia de que algo te sostiene, hay algo más grande, algo más trascendental y de hecho pues creo que en mucho de esto a veces muchas personas encuentran sentido dentro de su fe. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que dicen, bueno, ok, es que justo hoy, por ejemplo, tenía una paciente que me dice, es que soy cristiana y a mí lo que me sostiene son las palabras de la Biblia, porque ahí encuentro consuelo y encuentro no sé qué, y entonces la fe se me hace importantísima en estos procesos. Excelente. Además de la fe, ¿crees que haya algún otro punto? Mencionaste el escribir, mencionamos la religión. ¿Hay algún otro punto que también pueda ser importante para poder afrontar mejor el duelo? La parte de la red de apoyo, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque hay veces que se siente como que estás solo en la vida. Entonces, saber cómo de quién apoyarte, con quién puedes contar, es esencial. Que si tienes algún problema te van a ayudar. Entonces la parte de las amistades, otra cosa muchísimo también como el hacer cosas de autocuidado, que el autocuidado es desde el, te digo, comer sano, dormirte temprano, el darte espacios para, no sé, me siento triste, pues déjame llorar, no sé, hay muchas personas que a lo mejor se dedican a cuidar a otra persona o están toda su vida concentrada en otra persona, pues es voltearte a ver tantito y cubrir tus necesidades. Eso es bien importante porque pues nadie lo hace, o sea, si no lo haces tú nadie lo va a hacer. Entonces, que aquí muchas personas empiezan a tener conflicto, te digo, muy cultural también, aprendido. Entonces la parte del autocuidado se me hace muy importante, el hacer cosas que te hagan sentir bien, como ejercicio, si tú eres una persona que le ayuda a pintar, cocinar, o sea, como que darse esos espacios porque te hacen relajarte, te hacen sentirte bien y de ahí agarras un poquito de energía y de pilas para poder seguir. Sí, lo entiendo. Regresando a una parte de la red de apoyo, muchas veces, o sea, pues estás en el duelo, no sabes ni siquiera que perdiste el sentido al final de cuentas y no sabes ni siquiera con quién hablar. Sabes que tienes a la familia, sabes que tienes a los amigos, pero ya no sabes ni siquiera a quién o cómo. Tú en ese caso, ¿qué recomiendas? Una persona que se está aislando. Tú mencionaste que hay personas que se acercan más a su familia, hay otros que se aíslan. Por una persona que se aísla, ¿cómo crees que pueda o encontrar su red de apoyo o bien abrirse a una? Sí,
Pues mira, la red de apoyo es algo que, y ahorita, o sea, para toda la gente yo les recomendaría que la vayan teniendo presente. O sea, si algo me llega a pasar, a lo mejor ahorita todo está bien, pero si algo me pasa, ¿a qué personas me puedo acercar? Personas que les tengo 100% de confianza, personas que me ayudan, que me inspiran, que me motivan, que me cuidan, que me hacen sentir querida, porque muchas veces, no sé, hay mucha gente que llega y como que estás esperando que alguien te diga algo que te va a quitar el dolor. Y la verdad es que nada te va a quitar dolor, porque pues el duelo duele, ¿verdad? O sea, así de simple. Pero sí hay muchas veces que lo que necesitas es como sentirte escuchado o sentirte querido. Y entonces yo te diría como que piensa en qué personas pueden ser esas, como quién sería una persona que te va a escuchar en este momento, o que te va, a lo mejor no te va a saber decir, que te va a dar un consejo, o que no te sabe dar un consejo, pero que te va a dar un abrazo. Que también es algo que hay que aprender a pedir, porque, no sé, hay veces que imagínate yo llego contigo esperando que me des nada más que me escuches y te pones a hablarme de que no, hay que salir adelante y que no sé qué, pues en este momento no quiero salir adelante, en este momento me siento deprimido totalmente y lo único que necesito es que me escuches. Entonces, puedes acercarte tú también a las personas, no sé, si ya identificaste, mi amiga tal es la persona que con ella puedo platicar y hay toda la confianza del mundo, a lo mejor también llegar tú y decirle tal cual, de, oye, ¿sabes qué? Quiero que me escuches, o quiero que me des un consejo, o necesito un abrazo, o nada más quédate aquí conmigo aunque no digamos nada y no platiquemos. Qué genial. Me encanta esta parte y no sé si hay algún libro que para momentos como este pueda recomendarle a una persona. ¿Una persona que está en duelo? Es correcto. Hay un libro que se llama Exhala, de Gaby Vargas, que también da como que muchos tips de cómo puedes, qué cosas puedes hacer para salir adelante en situaciones así, cómo recobrar un poquito el sentido. Ese libro puede ser. Hay otros que son como que un poquito más técnicos, que explican como el duelo. A mí me gustan, bueno, este no es tan técnico y me gusta mucho, de Jorge Bucay, El camino de las lágrimas. Ese libro se me hace bien padre porque ese es como muy sencillo, muy digerible, ajá, y vienen muchos ejemplos, muchas historias, y te dice como que cómo llevar el duelo y entender tus emociones. Ese libro se me hace muy bonito también. Y bueno, ya algunos un poquito más técnicos, por ejemplo sería Robert Neymeyer, pero son un poco más como también para alguien que acompaña, ajá. A lo mejor no cuando estás viviendo un proceso de duelo no quieres leer algo así tan de que esto y esto y esto. Claro. Entonces bueno, estos dos yo creo que podrían ser buenas recomendaciones. Perfecto. Algo que me dijo una persona fue que ya estaba en ese momento de duelo y me dijo, tienes que sentir tu duelo. ¿Tú qué opinas sobre eso? Es que justamente es lo que te decía hace ratito, el duelo duele. O sea, no se puede, el dolor es inherente a lo que está pasando, o sea, viene por sí mismo. O sea, si a mí me dicen que tengo una enfermedad, eso me genera dolor, ¿sí? Entonces, no hay manera de ocultarlo, no hay manera de que, ay, no, X, no importa, me acaban de decir que tengo X padecimiento, no pasa nada. Pues te viene dolor. Acaba de morir un familiar, duele. Entonces, no hay de otra más que atravesarlo. Creo que se trata de evitar mucho el sentir de emociones negativas o displacenteras, porque no hay negativas o positivas, más bien no son cómodas, a nadie le gusta sentir tristeza o todo el día sentirse enojado. Pero entonces la única manera de atravesarlo es que lo tienes que vivir. Entonces, pues te va a doler, sí te va a doler, pero evitarlo, o sea, tratar de taparlo, de ponerle así como parches. Es lo que te decía hace rato, las emociones van a querer salir, van a buscar salida. Entonces, si a lo mejor tú no las expresas verbalmente o las escribes o las dices a alguien, van a salir en otra forma. Muchas veces se somatiza, o sea que el cuerpo empieza a enfermarse porque el cuerpo habla, entonces te empiezan a dar migrañas, te da colitis, dolor aquí en la espalda, o no sé, hay veces que te salen ronchas. Pueden pasar un millón de cosas cuando uno no como verbaliza o no saca lo que siente. Excelente. Otra cosa que me llama la atención también de los duelos es que estás entre el pasado, tratando de ver hacia el futuro, pero el presente, o a veces lo tienes
medio asomándote, o de plano no estás en el presente, o es pasado o es el futuro. ¿Tú qué opinas sobre eso? Pues es muy normal, es muy común que pase, porque si estamos hablando de, pues bueno, nostalgia, a lo mejor de recuerdos, de cosas que te vienen, y hay un miedo al futuro porque a raíz de un duelo, te digo, sea del que sea por una muerte, una enfermedad, un cambio de país, de ciudad, lo que sea, pues siempre viene como que la incógnita de cómo va a ser ahora. Y la verdad es que es normal, te digo, es un proceso normal, que es válido que te hagas, pero justo vivir demasiado en el pasado te genera mucha tristeza y vivir en el futuro te va a generar ansiedad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que buscar estar en el hoy, aquí y ahora. ¿Qué te ayuda mucho? Como a regrésate a los hechos, o sea, ¿qué está pasando ahorita? No, pues es que ahorita estoy viviendo el duelo porque me voy a cambiar de ciudad. Entonces, ok, ¿qué te toca hacer hoy? Pues te toca empacar, te toca buscar dónde vivir, etcétera. Quédate con eso, porque te digo, el miedo al futuro viene como que el querer resolver todo, y la verdad es que no vas a poder resolver nada, o no todo. Entonces lo único que te queda es que en el presente, con lo que hoy sí tienes, hoy sí puedes actuar. Entonces es miedo porque me voy a cambiar de ciudad, ok, entonces hoy, ¿qué sí puedo hacer? Hoy puedo empezar a leer en internet cómo es la ciudad, perfecto. Mañana puedo empezar a ver cómo va a ser el medio de transporte. Otro día, cómo va, entonces te lo puedes llevar como que seccionado, y eso hace más fácil y más llevadero también como que el día a día. De hecho, yo siempre les digo, vive un día a la vez, porque si no te vas a abrumar demasiado. Entonces, hay veces que te tienes que poner como mini objetivos de que hoy, ¿qué quiero lograr? No, pues hoy quiero lograr pararme de la cama, y si me paro de la cama, check, o sea, cumplí el objetivo. Y a lo mejor al día siguiente levantarme de la cama, comer y darle de comer a mi perro. O sea, entonces te lo vas llevando así como poco a poco, y eso te va ayudando muchísimo a que no vivas tanto en el futuro ni tanto en el pasado. Me encanta. También muchas veces nos clavamos mucho pues en todo lo que tenemos en la cabeza. Eso ya no solo en duelos, sino también en la vida cotidiana. De que estás pensando en el siguiente trabajo, en la siguiente tarea, en lo siguiente que tienes que hacer. Y bueno, ¿tú qué recomiendas para estar también en el presente? Se escucha mucho de que la meditación, pero además de lo que mencionaste, algo que te haya servido para estar de que en el momento presente, en el momento hoy. Sí. Las técnicas de meditación y respiraciones siempre ayudan muchísimo porque relajan al sistema nervioso que está como está estresado, queriendo resolver todas estas cosas incógnitas que dices. Pero también hay una pregunta que se me hace así como muy fácil, que esto ayuda mucho a frenar todos estos pensamientos que a lo mejor vienen que en este momento no te están ayudando. Y es como, ¿tengo certeza de esto? No sé, es que no sé si me van a contratar porque a lo mejor me fue bien mal en la entrevista porque entonces dije esto y que no sé qué, y entonces no me van a querer, y entonces, ¿tengo certeza? O sea, ¿qué acciones tengo certeza que me van a decir que no? Por lo general, la respuesta es no. Entonces, como no tengo certeza de eso, pues basta con las preocupaciones, porque de nada me sirve estar preocupado por algo que ni siquiera tengo idea qué va a pasar o cómo va a ser. Entonces eso te obliga a regresar a tu presente y te va quitando muchas angustias que nada más te generan malestar. Entonces como esa pregunta a mí me encanta y se la hago muchas veces a los pacientes, como, ¿tienes certeza de esto? O qué cosas te dicen que esto va a pasar, porque es que la enfermedad, todo va a salir mal, todo va a estar fatal. ¿Quién te dice que eso va a estar fatal? O sea, nadie lo sabe realmente. Entonces como que te regresa al presente y te hace como que estar otra vez concentrado en lo que sí puedo hacer hoy, con lo que sí puedo trabajar. Qué interesante, porque, o sea, nos preocupamos tanto por lo que nos puede pasar físicamente o en el contexto que estemos, pero lo que estamos dañando al final de cuentas es la mente, que es lo que te está llevando a regresar a eso. Totalmente, sí. Entonces es todo un arte aprender a vivir en el presente. No te voy a decir que yo lo domino, porque obviamente hay veces que no, pero creo que sí es bien importante, como ayuda mucho el estar conectado con nosotros también, para escuchar tus pensamientos, porque hay veces que nada más llegan como 1000 pensamientos y tú ni cuenta te das, y llevas todo el camino de regreso a tu casa pensando en cosas que te pueden pasar
cuando pues, lo que está pasando es que estás manejando, regresa a tu casa y punto. Entonces como que sí, pues es difícil, pero se va, es como todo se va ejercitando. Entonces con las meditaciones te ayudan, los ejercicios de respiración, el darte cuenta cuando tu cabeza se te va para poder decir, a ver, frénate, pregúntate, ¿es verdad esto que me estoy contando? ¿Tengo certeza? Y te hace regresar a tu presente. Bien, en el tema de meditación, ¿cómo puedes comenzar? Porque muchas veces estás de que, chingada, es que tengo esto, tengo lo otro, estás en ese momento de frustración y cómo puedes como que calmarte un poquito y como meditar en tu casa, en la oficina, en la escuela, etcétera. Mira, el tema es siempre como encontrar un espacio durante tu día. Porque a veces si estás demasiado saturado, pues nunca te das el espacio. Entonces, no sé, dedicar un ratito en la mañana, un ratito en la tarde, como dices tú, en la oficina, en el tráfico, en todos lados se puede hacer. Meditar muchas veces se entiende como que quedarte callado y meditar hay veces que es simplemente dejar la mente en blanco y no sé, estás contemplando algo, estás viendo el árbol que está enfrente de ti, el río que está enfrente y eso también es meditar, o sea, como que el bajar, que no esté todo invadido de pensamientos, simplemente hacer como que pausas. Entonces, ¿qué creo que es importante? Darte el espacio, ser consciente y también si es la primera vez que lo vas a hacer, porque la verdad, o sea, no es nada fácil, como déjame dejar mi mente en blanco cuando está acostumbrada la mente a tener 1.000.000 de pensamientos en el día. Entonces, como ser muy paciente también con ese proceso, de que a lo mejor hoy estoy intentando hacer un ratito de meditación, empieza por 3 minutos, 5 minutos. Si es muy difícil para ti empezar así como que de la nada, pues hay 1000 recursos, podcast, no sé, en Spotify, en YouTube, lo que sea, meditaciones guiadas, y tú puedes poner exactamente como de 5 minutos, 10 minutos, lo que sea. Y sé muy paciente de que a lo mejor la primera vez o las primeras veces que lo hagas van a llegarte 200 pensamientos, pero la idea es que poco a poco vayas logrando que no sean 200, a lo mejor la siguiente van a ser 150, 100, hasta que puedas estar como totalmente en blanco. Volviendo al tema del sentido, pues te digo, estamos bombardeados todo el tiempo, la atención, y muchas veces los chavos creo que son los que están más afectados. Ya hablamos sobre el tema de estar rodeado de personas y demás, pero ¿tú crees que sea también bueno el desconectarse un poco también de la parte del celular y demás? Sí, pues es que, como te decía hace ratito, una cosa bien importante es el conocerte, o sea, y el conectar contigo, porque cuando conectas contigo puedes ir encontrando como que cosas que te llaman la atención. Entonces, por ejemplo, no sé, me encantan los animales y me encanta cosas del medio ambiente. Eso solamente me voy a dar cuenta en espacios de silencio, en momentos en los que, no sé, tengo contacto con eso. Y muchas veces el sentido justamente es oye, pues déjame hacer algo por eso. O sea, me estoy dando cuenta que hay, no sé, que están acabándose con los árboles. Bueno, entonces yo voy a defender o voy a sembrar más árboles porque esto. Y entonces también ya te hace actuar. El hecho de estar desconectado o estar todo el tiempo conectado a un celular, a la computadora, viendo redes sociales, lo que sea, pues hace que no tengas estos procesos. Porque, digo, estamos hablando de un caso en exceso, ¿verdad? Cuando hay demasiado uso de celular o lo que sea, o que solamente ven películas, pues pasa esto, que ni siquiera te das tiempo de poder hacer algo por alguien más o por una causa, y ni siquiera saber tú qué te interesa o qué te llama. Entonces, creo que sí, definitivo el tema de el uso de celular en exceso, siempre todo en exceso es malo. Claro. Y bueno, lo das a entender también, lo entiendo como que pierdes también parte de tu sentido. O sea, estás o sea, estás en tu trabajo, estás en la escuela, llegas y voy a ver una película, voy a ver una serie, y ya ni siquiera te das tiempo para ti, simplemente estás viviendo. Sí, que a ver, no es malo, o sea, no quiero satanizarlo porque pues es una herramienta también buena, ¿no? Ni ver, pero te digo, todo en exceso es malo, o sea, no digo que ver la televisión sea malo, ni que usar el celular sea malo, para nada, es muy bueno, pero siempre que lo tengas como medido. O sea, a mí en lo personal, de hecho, me ayuda muchísimo, después de una semana de trabajo, que estoy como bomba de todo, quiero llegar a poner una serie
pero porque es mi momento de no quiero escuchar nada ni a nadie y es como mi desconexión total. Entonces, no está mal, o sea, no está mal, pero que solamente sea esa la fuente de como relajación o así, ahí ya se me haría como un poquito más dudoso. O sea, creo que está muy bien, tienes tu espacio, tienes tu tiempo, pero a lo mejor también buscar hacer cosas que sean un poco más activas, más recreativas. No sé, te decía hace rato, cocinar, pintar, salir a caminar, ver amigos, o sea, todo eso también te llena a algunas personas. Y como que creo que ahí también encuentras muchas más oportunidades de estar en contacto, porque te decía hace rato, el sentido también tiene mucho que ver con el qué cosas me llaman la atención en las que yo sé que puedo ayudar o que puedo hacer algo. Si no tengo contacto con nada, porque mi único contacto es la televisión, pues ¿dónde lo voy a encontrar? ¿O cómo lo voy a encontrar? Claro. También, bueno, en la parte del ejercicio, ¿crees que también sea beneficioso para esta parte de encontrar el sentido o estar en un duelo? Es que el ejercicio es muy importante porque te ayuda a generar muchas endorfinas y muchas, ¿cómo se llaman? Muchas cosas que son como feel good. Entonces te van a hacer sentir bien en un momento en el que, pues a lo mejor no ves ni esperanza ni nada. Entonces el ejercicio te da eso, como que te despeja, libera muchísimo estrés, generas endorfinas, que dopamina, que te hace sentir bien, que te vuelve a dar como que un poquito de fuerza. Entonces el ejercicio yo considero que es algo básico y a todo mundo le diría que trate de hacer ejercicio diario, aunque sean 30 minutos de caminata o lo que sea, porque despeja mucho la mente también. Que va también en la misma parte de lo que mencionábamos ahorita, o sea, también te encuentras sentido y también te activa a seguir adelante, te da esperanza al final de cuentas. Sí, sí, te despeja mucho la mente. Sí, se puede también hacer como que ejercicio en un lugar como en la naturaleza, o sea, te digo, salir a caminar, salir a un hike, aquí ahorita en Monterrey que estamos rodeados de montañas hermosas, porque también eso te ayuda como, te digo, a como vaciar la mente y darle como mucho calma, o sea, da mucha calma, pero también el ejercicio dentro, gimnasio, etcétera, también es muy bueno. Claro, y en el tema de las mascotas, también al momento de tener un duelo, como mencionábamos ahorita también, o sea, te sientes solo muchas veces. ¿Crees que beneficia el tener una mascota que una persona que ya esté pasando por eso y que le regalen una, por ejemplo, por poner un ejemplo? Pues otra vez, depende mucho de cada persona. Yo creo que si ya tienes una, las mascotas cuando las acaricias generan mucha oxitocina, que es también te hace sentir bien, te hace sentir amado, te hace sentir querido, que lo necesitas mucho en un duelo. Pero hay que ver mucho, porque imagínate regalarle a una persona que está en duelo un perro, y tú puedes pensar que es lo mejor que le estás regalando, pero para la persona implica muchísima responsabilidad. Y a lo mejor es una persona que no tiene tiempo, es una persona que está ocupada todo el día o que nunca está en casa, y que eso se va a volver más un problema. Entonces, habría que ver para quién, porque a lo mejor tú me dices, a ti te ayuda muchísimo, pero para otro puede ser una carga 1000 veces peor. Entonces, depende de cada persona. Pero si ya la tienes, digo, acariciarla, jugar con ellos, te hace mucho bien. Excelente. Ya para concluir, ya casi se termina el tiempo, pero ¿cuál es la mejor lección que te han dado? ¿En la vida? En la vida. Consejo, lección, algo que te haya marcado y que sigas utilizando hasta el presente. Ok. Hay una lección que creo que iba aprendiendo en la vida, no la domino para absolutamente nada, pero que nos preocupamos más. Bueno, voy a hablar en primera persona porque pues lo que yo he aprendido, que yo me preocupo más de lo que debería. O sea, no sé, tengo demasiado miedo de cómo va a ser una situación y en mi cabeza hago 1.000.000 de escenarios que pasa a lo mejor uno de los millones de escenarios que hice. Entonces, creo que esa es una lección que te digo, es una lucha que sigo tratando de no te preocupes demasiado, ocúpate de lo que puedes ahorita. Esa sería como, que te digo, sigo trabajándola, pero una buena lección de vida. Excelente. ¿Hay otra que consideres una mala lección? ¿Algún mal consejo que te hayan dado?
el típico un clavo quita otro clavo. Yo creo que ningún clavo sustituye a ningún clavo. Entonces, esa sería como una mala lección desde mi punto de vista, porque no, al contrario, o sea, si estás en un duelo, ya sea, por ejemplo, el típico de un clavo quita otro clavo, te lo dicen cuando cortas, pierdes, no sé, ya terminas una relación, lo que sea, pero pues hay que darse el tiempo de sanar ese dolor, de sentirte triste, de estar enojada, o sea, como de vivir ese proceso que lleva esa separación, porque si tú llegas a poner otro clavo, lo único que va a hacer es que lo está tapando y parece que no hay nada, pero eventualmente, como decíamos hace rato, o sea, el duelo lo tienes que sentir, lo tienes que vivir. Entonces, todo lo que no sentiste en ese momento, en algún punto de la vida, va a salir. Aunque sea 5 años después, 10 años después, sale. Entonces, creo que ese sería un consejo que diría, no lo tomen, para nada. Excelente, me encanta. Ya por último, imagínate que tienes todos los reflectores, todas las cámaras, tienes un mensaje para el mundo. ¿Qué mensaje le darías al mundo? Wow. Creo que en otro momento me gustaría pensar más esa respuesta, pero ahorita te diría mucho como conócete. O sea, conócete, sé muy bien tú quién eres, porque eso te va a abrir como que las puertas de todo, hacia dónde te quieres dirigir, qué quieres hacer, qué tipo de amistades quieres tener, o sea, como que tener muy claro y digo, no digo que siempre todo va a estar muy claro, pero se vale de repente no tener las cosas muy claras, pero creo que eso te ayuda mucho como que a ir, a empujarte hacia qué quieres hacer en tu vida o con tu vida ahorita que la tienes. Excelente. ¿Hay algo más que te gustaría mencionar? Pues no, que me sigan en mis redes, Duelo y Sentido. Perfecto, las dejamos aquí abajo. Sí. Te agradezco muchísimo por estar aquí. Gracias. Muchas gracias por el espacio, por tu tiempo y te agradezco a ti por estar aquí. Hasta luego. Bye.